Un saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Quiero agradecerle a cada uno de los que realizaron su comentario y a mi compañera en la coordinación, porque como es de costumbre, son estos los comentarios los que me permitieron adelantar mi propia reflexión y pues siempre me animan a intentar recoger en mi voz y hacer resonar en ella su reflexión. Entonces espero que de alguna manera logre recoger varias de las cosas que se propusieron y que me parecieron ellas muy inteligentes y muy precisas. Y quisiera el día de hoy empezar señalando dos fragmentos, leyendo dos fragmentos de filósofos que son los siguientes. El primero es de Heráclito. Los límites del alma no los hallarás andando cualquier camino que recorras, tan profundo es su fundamento. Y la segunda frase, el segundo epígrafe es un epígrafe de Heidegger. Dependiendo de lo profundo de la historia de un pueblo, hay o falta en el inicio determinante de todo el poetizar del poeta y el pensar del pensador. Esto es la filosofía. Un pueblo histórico sin filosofía es como un águila sin elevada expansión del resplandeciente éter, en donde su batir de alas alcanza el más puro impulso. Y quise partir de ambos epígrafes porque he intentado recoger sus reflexiones para intentar aclarar la concepción de la ciencia que subyace el pensamiento de Freud, a la par de entender cómo la ciencia va a constituirse en un antídoto frente a las cosmovisiones o concepciones del mundo que encuentran un especial lugar en el pensamiento religioso. Y a su vez me interesa establecer algunas pequeñas precisiones en torno a la concepción que de filosofía tiene Freud, que nos permitan también animar y habilitar este saber para la reflexión. Y lo primero que quisiera señalar a propósito de la concepción de la ciencia en Freud es que su desarrollo y su propia labor científica, por razones históricas, estuvo impulsado por el paradigma de la ciencia de la naturaleza. Ese paradigma de la ciencia de la naturaleza tuvo una amplia influencia en el saber psicoanalítico, influencia que Freud recogió en su intento de establecer una psicología científica de la misma manera que lo habían hecho Wundt o Herbart y de la misma manera en la que su maestro en el ámbito de la medicina, Bruck, había intentado desarrollarlo. Y esta concepción de la ciencia podría ser entendida a partir de varios factores. El primero de ellos es que se entiende la ciencia como adquisición de conocimiento. La ciencia supone entonces un progresivo aumento dentro de los enunciados que componen un corpus en torno a determinado objeto o a determinado fenómeno. Y esos conocimientos que son adquiridos deben ser articulados entre sí de una forma sistemática y coherente. Ese es el segundo elemento. Y en tercer lugar, dicha articulación entre estos elementos, digamos, entre estos conocimientos, debe ser posible a partir de aducir un principio de ordenamiento de esos diferentes conocimientos y enunciados. Y finalmente, es necesario precisar entonces que, siguiendo a Freud, eh, en Pulsiones y Destinos de la Pulsión, la investigación y la producción de estos enunciados que se organizan a partir de un principio debe darse partiendo de
la inclusión de la objetividad de la investigación en los fenómenos, lo que quiere decir en el mismo desarrollo de Freud en este texto que la ciencia debe partir de la descripción de fenómenos y que esa descripción de fenómenos luego deben ser agrupados, ordenados e insertados dentro de conexiones. Lo que implica que primero hay un ejercicio de orden descriptivo frente al cual después se desarrolla un intento, un ejercicio de orden explicativo de los fenómenos que han sido debidamente agrupados, ordenados e insertados. Y que en este sentido entonces el pensamiento psicoanalítico, por lo menos en el desarrollo freudiano, pretende entonces la adquisición de esos conocimientos articulados de forma sistemática bajo un principio que permite su ordenación y partiendo de la observación de los fenómenos de su descripción para hallar leyes de orden explicativo y conceptos de orden fundamental que permitan aproximarse a la comprensión íntegra de dichos fenómenos. Y que el fenómeno que por excelencia entonces está en juego es un fenómeno de orden anímico. Y ese fenómeno de orden anímico es lo psíquico de orden inconsciente, que puede ser y empezó a ser abierto dentro de la reflexión freudiana a partir de la comprensión de las formaciones inconscientes, esto es del sueño, del chiste, de los lapsus y del síntoma. Entonces, dentro de la concepción freudiana nos encontramos con que la ciencia puede o intenta la explicación de dichos fenómenos, pero su explicación no tiene de manera directa una pretensión unitaria. O más bien, como lo dice Freud, la explicación unitaria de los fenómenos que intenta estudiar siempre aparece como algo posible en el futuro, pero que en el momento supondría, digamos, una aproximación de orden parcial. Y esa aproximación de orden parcial nos dice o nos indica entonces la principal distinción que se puede establecer entre el mundo de la ciencia y lo que Freud denomina como una cosmovisión, o que también puede ser entendido como una concepción del mundo. Y es que a diferencia entonces de la ciencia, que no pretendería esencialmente el desarrollo de explicaciones unitarias, fijas, absolutas, la concepción o la cosmovisión consiste, como él lo enuncia, en una construcción de orden intelectual que soluciona de manera unitaria los enigmas de la existencia. Lo hace a partir de la formulación de una hipótesis suprema y a su vez con ello entonces implica que ninguna cuestión va a permanecer abierta. Y entonces para Freud, de alguna manera, la ciencia constituye un antídoto frente a la tendencia a desarrollar cosmovisiones. Uno podría decir de la cosmovisión en términos de Camus que hay en el ser humano un apetito de absoluto, una necesidad de explicación de la totalidad que se encuentra siempre con el silencio irremediable del mundo y que todo intento desde la perspectiva científica por construir una cosmovisión resulta en la mayoría de los casos un intento imposible de llevarse hasta su última consecuencia. Lo que tendríamos entonces y lo que nos presentaría la ciencia, a diferencia de la cosmovisión, basada en este apetito de absoluto, sería, reitero un poco, construcciones de orden parcial eh, que reconocen la falta del sujeto y que tienen un carácter revisable y momentáneo. Y Freud sostiene que de alguna manera la cosmovisión, a diferencia de la ciencia que estaría fundada en la razón y sus procedimientos demostrativos y argumentativos, la cosmovisión, esa suerte de apetito de absoluto, se sostiene en una tendencia del ser humano a proyectar la ilusión de la posibilidad de una respuesta total. Y esa ilusión de encontrar una respuesta total
encuentra a su vez su fundamento en una demanda de orden afectivo, que es también el fenómeno pues, de estudio del psicoanálisis. Y esa demanda de orden afectivo tiene que ver, como lo hemos venido desarrollando, cosa en la que no me voy a tener en esta ocasión, como nos hemos venido deteniendo en el ámbito del porvenir de una ilusión, tiene que ver con la forma en la que el niño se vincula con su desvalimiento y a su vez hace frente al mismo mediante la búsqueda del padre que permitiría resolver la angustia, digamos, provocada por esa sensación de desvalimiento. Y entonces Freud nos recuerda que esa tendencia a la construcción de las cosmovisiones estaría vinculada de alguna manera, y en específico en el ámbito de lo religioso, a dicha demanda de orden afectivo. Y en este lugar, Freud sostiene de alguna manera algo que mencionaban muchos de ustedes, y es que es necesario prevenirse y distinguir la labor que desarrolla la ciencia de la labor que desarrolla la filosofía, la religión que hemos venido desenvolviendo y el arte. Para él, cada una de estas manifestaciones, manifestaciones esenciales del humano, no tendrían igual derecho a la verdad y pareciera insinuarse dentro del texto de Freud, dentro de lo cual también tenemos que de alguna manera distanciarnos un poco, cierta preponderancia del saber científico. Y frente a esto, entonces yo quisiera señalar algunos elementos, uno muy breve en torno a la concepción del arte y uno un poco más extenso en torno a la consideración que de la filosofía hay en Freud. Y básicamente, en relación con el arte, Freud sostiene que el arte tendría un carácter inofensivo. Ese carácter inofensivo yo creo que podría estar cifrado por algo que menciona Freud, y es que la mayoría de sujetos no tienen acceso a las conquistas del arte, pareciera, y esto habría que decirlo en esos términos, por las condiciones particulares de una sociedad en términos económicos y políticos, una actividad de orden restringido. Y en ese sentido uno podría estar de acuerdo en que el arte tendría ese carácter de orden inofensivo. Pero por el otro lado, se señala entonces que el arte no tendría igual estatuto de verdad. Y frente a esto yo quiero nada más mencionar una pregunta, dejar la pregunta abierta en la medida de que Freud no hace un gran desenvolvimiento en torno a la cuestión del arte dentro de este apartado. Y la pregunta es si no ofrece el arte una forma diferente de acceder al conocimiento que no se reduce a los enunciados puramente teóricos y que no por ello necesariamente debe ser entendido bajo la forma de la ilusión. Esto tiene muchos matices, tendremos que revisar como en detalle y eventualmente lo haremos cuando abordemos el problema del arte tanto en Freud como en Nietzsche. Tendremos que abordar en términos más detallados ese concepto de ilusión. Sin embargo, por el momento quisiera dejar esa pregunta abierta, que indica la posibilidad de considerar que en el arte hay una verdadera posibilidad de acceso al saber y de constitución del conocimiento. Y es ya en el ámbito de la filosofía donde habría que hacer algunas, digamos, precisiones en relación con lo formulado por Freud. Y esta precisión consiste, en primer lugar, en que para Freud la filosofía entonces atendería a una actividad de orden intelectual que se caracteriza por la ilusión de poder brindar una imagen coherente y total del universo. Y yo creo que frente a esto, lo primero que hay que decir es que en términos estrictos esa no es la labor de la filosofía, aun cuando en la filosofía eventualmente puedan surgir este tipo de perspectivas, porque lo que habita en el centro del saber filosófico es la posibilidad de generar no tanto respuestas, sino de formular interrogantes, delimitar interrogantes y vivenciar esos interrogantes de tal manera que los supuestos bajo
los cuales operamos la vida puedan ser puestos bajo la, digamos, fuerza interrogadora de la razón. Y si atendemos en segundo lugar a eso de que la filosofía principia en el asombro, es decir, que la filosofía encuentra su fundamento en esa especial disposición de ánimo, esa disposición afectiva, ese estado de ánimo que es el asombro, hay que decir de inmediato que la filosofía se encuentra muy lejos de ser una cosmovisión y que más bien la filosofía corresponde a una posición, a una actividad que intenta pensar los problemas constitutivos del humano, reconociendo por un lado la esencial imposibilidad de ofrecer un saber total en torno a ellos, tal como lo reconoce Teeteto en el diálogo platónico, pero a su vez intentando formular de una manera más precisa los interrogantes e intentando sostener la fuerza de la razón para habilitar las críticas a los supuestos, opiniones, las formas en las que creemos saber lo que no sabemos. Y en este sentido, para ir cerrando un poco esta consideración en torno a la labor de la filosofía, aun cuando tenemos que reconocer junto a Nietzsche el espacio en el que se esconde el teólogo detrás del filósofo, siempre es necesario, de alguna manera, que reconozcamos que en la filosofía hay mucho más que una cosmovisión. Y la tarea en este sentido, como lo mencionaba anteriormente, de la filosofía, es la de interrogar los supuestos bajo los cuales operamos tanto en el ámbito de nuestra razón teórica, en el ámbito de la meditación en torno al mundo, a nuestro propio ser y en torno a los otros, pero a su vez los supuestos bajo los cuales ya no simplemente entendemos, sino hacemos nuestra vida. Pero a su vez, la filosofía tiene una tarea fundamental, por lo menos en el ámbito del vínculo con el saber científico, y es el de interrogar los conceptos fundamentales. Mientras que la ciencia tiene que partir de una serie de supuestos para poder desarrollar su labor, la filosofía se encarga de interrogar esos supuestos. Digámoslo en otros términos, mientras Newton está formulando las leyes de la física clásica a partir de unos supuestos, Kant interroga cómo es posible la ciencia y cómo son posibles los enunciados de la ciencia. Es decir, de alguna manera, la filosofía se encarga de interrogar esos conceptos fundamentales. Y en ese mismo sentido, podríamos volver sobre el texto de Freud que les mencionaba anteriormente, el texto de Pulsiones y Destinos de la Pulsión, y voy a leer un fragmentico. Dice Freud, ya para la descripción misma es inevitable aplicar al material ciertas ideas abstractas que se recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia nueva. Y en ese sentido, ese fragmento de Freud nos permite entender entonces la labor fundamental que ocupa el pensamiento filosófico en su relación con la ciencia, por ejemplo, para interrogar esas ideas previas, esas opiniones, esas precomprensiones bajo las cuales opera el pensamiento científico. Y es entonces en ese sentido que formulaba los epígrafes que se encontraban, digamos, iniciando esta reflexión. Por un lado, el de Heráclito, que nos recuerda que aún en el terreno de lo anímico, aun cuando se intente abrir la comprensión, por ejemplo, de los fenómenos inconscientes, hay que decir con el mismo Freud y desde la misma perspectiva psicoanalítica que siempre, por más camino que se ande, se encontrará de alguna manera dificultad para hallar el fundamento, que siempre hay algo de inaprensible en los fenómenos anímicos. Y a su vez, recordar con el apartado de Heidegger que la labor de la filosofía, al igual que la labor del arte, y en el caso de su epígrafe del poetizar, es imprescindible para hablar la salud, de la salud
en el sentido griego del término de la salud de una cultura. Pues bien, esa era la reflexión que quería ofrecer el día de hoy. Espero que haya permitido recoger algunos de los elementos propuestos y formular algunos interrogantes para seguir trabajando.